En este video vamos a hablar de lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo es el mínimo común múltiplo de dos o más números. Es decir, vamos a buscar el múltiplo más pequeño de todos los múltiplos que son comunes a los diferentes números. Lo mismo que con el máximo común divisor, pues existen varios métodos para determinar ese mínimo común múltiplo, pero aquí en este video solamente nos vamos a concentrar en la descomposición en factores primos. Entonces vamos a determinar el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo entre 8 y 4. Ojo, aquí hay una gran diferencia y es que cuando estoy determinando el mínimo común múltiplo, no me interesa que el primo que yo coloco al lado derecho los divida a todos. Con que divida a uno, con eso es suficiente. Entonces lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a determinar entre 8 y 4 cuál es su MCM. Entonces ambos son pares, los puedo dividir entre 2. Entonces la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, o dicho de otra manera, 2 en 8 cabe 4 veces, 2 en 2 cabe 2 veces. Luego, ambos son pares, puedo volver a dividir entre 2, 2 en 4 cabe 2 veces, y 2 en 2 cabe una vez. Aquí, si fuera el máximo común divisor, pues terminaría el proceso. Para el caso del mínimo común múltiplo, no, aquí continúa. Entonces, como ya aquí tengo un 1, pues ese 1 lo descarto y solamente va a trabajar con el número que aún no es 1, que es el 2. Entonces a ese 2 también le puedo sacar mitad, o lo puedo dividir entre 2. 2 en 2 cabe una vez. Como ya llegué en ambas columnas a 1, entonces ya ahí termina el proceso. Entonces, ¿cuándo termina el proceso en el mínimo común múltiplo? Cuando en todas las columnas llegué al número 1. Luego lo que hago entonces es algo similar a lo que hacía en el máximo común divisor. Voy a tomar los números primos que aparecen al lado derecho y los voy a multiplicar. Entonces en este caso 2 por 2 por 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, perdón que ahí me equivoqué, entre 8 y 4 es el número 8. Otro ejemplo, vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 5. Entonces lo mismo, para ellos pues yo voy a hacer la división entre los factores primos sin importar que ese primo los divida a todos. Con que lo divida uno es suficiente. Entonces vamos a tomar 10, 20 y 5. Entonces vemos que hay dos cantidades que son pares, que son el 10 y el 20. Entonces puedo dividirlas entre 2. Entonces 2 en 10 cabe 5 veces. 2 en 20 cabe 10 veces. El 2, como el 5 no puede dividirse entre 2, pues escribo el 5 igual, no importa. Luego, una de esas tres cantidades es par, es decir, la puedo dividir entre 2. Entonces, las que no, vuelvo y las escribo igual. Entonces, observen que por eso el primer 5 de la primera columna, esta columna de aquí, como no se puede dividir entre 2, lo escribo igual. Luego en la siguiente, 2 en 10 y cabe 5 veces. Y pues el 5, como ya dijimos que no se puede dividir entre 2, pues se escribe igual. Ahora, se supone que el siguiente primo que sigue es el 3, pero el 5 no es divisible entre 3. Entonces el siguiente primo por el cual puedo hacer la descomposición es por el 5. Entonces el 5 va a dividir a los 3. Entonces 5 en 5 cabe una vez. Entonces por eso me va a dar 1 en los tres casos porque tenía el mismo 5. Como ya llegué a 1 en las tres columnas que aparecen ahí, entonces ahí ya terminaría el proceso. Y entonces puedo afirmar que el mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 5 es el resultado de multiplicar los primos que aparecen aquí al lado derecho, es decir, 2 por 2 por 5, es decir, 2 por 2, 4 por 5, 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 5 es el número 20. Termino con este ejemplo. Vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 13 y 7. Para ello, entonces, lo mismo que los anteriores, debo buscar un número primo que divida por lo menos a uno de ellos. Entonces vamos a arrancar con el 13 y con el 7. Entonces el 13 y el 7 no se pueden dividir por 2 porque no son pares. No se pueden dividir entre 3 porque ninguno de los dos está en la tabla del 3. No se puede dividir entre 5 porque ninguno de los dos termina en 0 ni en 5. Sí se puede dividir entre 7 uno de ellos, que es el 7. El 13 no, entonces por eso voy a escribir el 13 normal. Y 7 en 7 cabe una vez. Repito, como es mínimo común múltiplo, debo continuar el proceso, ahí no termina. Entonces continúo. Después del 7, el siguiente número primo que encontramos es el 11.
pero 13 no se puede dividir por 11. El siguiente número primo que encontramos es el 13. Entonces el 13 sí se puede dividir por 13. Entonces 13 en 13 cabe una vez y ya ambas columnas llegaron a 1. Como ya ambas columnas llegaron a 1, entonces puedo dar por terminado el proceso del mínimo común múltiplo. Y entonces digo que el mínimo común múltiplo de 13 y 7 es la multiplicación de los números primos que aparecen en la descomposición al lado derecho. Entonces el 7 y el 13. Entonces multiplico 7 por 13 y el mínimo común múltiplo me da como resultado 91.